Egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik, gurekin egoteagatik goizontan. Bueno, saiatuko gea mendekotasun egoeran dauden pertsonen arretaren zikloa esplikatzen. Nere lankidek esan duten bezala, Izaro eta Lorea, denbora murriztuta daukeu, orduan pentsau deu lehenengo aurkezpena osoik entzutea eta gero iriki el turno de preguntas. Hala ere, nire lankidek esan duten bezala ere, txata daukezue eta idatzi dezakezue edozein zalantza nahi dezuena galdetzeko eta gero ordenean erantzuko, behintzat saiatuko gea erantzuten. Bale, hastera goaz ber. Bueno, ez dut esan, baino erderaz ingo dute aurkezpena. Bat denboragatik eta bestea ez dakigu pertsonak ez ditugu ikusten eta ez dakigu ze beharra duten, beraz, baina ez daukagu inongo problemaik, edozein zalantza, galdera, dena euskeraz ere erantzuteko, edo esplikatzeko, adierazteko. Bueno, vamos allá entonces. Esto es un ciclo de atención a personas en situación de dependencia. Vamos a ver a qué tipo de personas va dirigido nuestro ciclo. Es decir, ¿dónde van a trabajar? ¿Con quién, mejor dicho, van a trabajar estos profesionales, los alumnos que se forman en este ciclo? Bueno, pues al contrario de lo que muchas veces se entiende, no solamente se dirigen o no solamente van a dirigir esa atención, ese apoyo a personas mayores, sino que el colectivo para el que están preparados, para el que intentamos prepararles en el ciclo, es muchísimo más amplio. Engloba pues todas las personas que están en una situación de diversidad funcional. Así pues, tienen una discapacidad física, intelectual, psíquica. Lo que pasa es que las personas mayores o el colectivo de personas mayores es el más numeroso y quizá también donde más oportunidades laborales tengan estos profesionales, sobre todo porque hay muchísimas más centros, instituciones, residencias, etcétera, que los que albergan personas que padecen diversidad funcional. No sucede así en el apoyo domiciliario, pero en ambos espacios la mayoría de las exigencias son de personas mayores. Un poco por tumbar un mito, ¿no? No solamente van a dedicarse a atender a personas mayores, sino que van a estar preparados para atender otro tipo de colectivos, otro tipo de necesidades. Hemos pensado que sería más interesante englobar o hacer un pequeño boceto de lo que es el ciclo, por lo que no vamos a entrar en todas y cada una de las asignaturas, con sus características, etcétera, número de horas. No obstante, les recomiendo que visiten nuestra página web. En la oferta educativa, cada ciclo tiene un espacio propio y en ese espacio pues, hemos puesto aquí las dos fichas, la ficha técnica, porque es por las dos caras, la ficha técnica de nuestro ciclo, donde se especifican pues, las asignaturas con sus horas, las horas del ciclo, etc. Bueno, aquí igual dos apuntes que también consideramos interesantes. Es un ciclo de grado medio, de asistencia obligatoria, de 2000 horas, por lo que la enseñanza se divide en dos cursos. Primer curso que va de septiembre a junio, un curso ordinario, y el segundo curso que también va de septiembre a junio, pero tiene dos fases. La primera fase sería de septiembre a marzo, que es donde desarrollan la actividad académica en el centro, y de marzo a junio, el periodo de prácticas obligatorias que desarrollan su actividad haciendo prácticas en los centros que se les asignen. Entonces, el curso realmente, segundo, concluye en junio. No, pero, sin embargo, de marzo a junio no están en la escuela, sino que están haciendo prácticas en los centros asignados, como creo que les han comentado antes en la reunión anterior. Bueno, vamos allá. Como les he dicho antes, no vamos a explicar, nos parece que es un poco, primero por el tiempo y segundo porque igual podríamos aburrir. Entonces, lo que hemos hecho ha sido agrupar las asignaturas del ciclo completo de los dos cursos en 4 categorías. Una primera categoría que se refiere a la salud, para que nos entendamos todos.
y 2 categorías más que se refieren al apoyo psicológico y social. Y una cuarta categoría que engloba aquellas asignaturas de carácter transversal, las que llamamos zeharkakoak, que son comunes para todos los ciclos y que en nuestro ciclo, cobran una importancia vital en el desarrollo de la metodología que después les voy a explicar. Ven que aquí hay 3 circulitos, ¿verdad? Porque queremos relacionar el modelo de atención con el contenido de las asignaturas. Les explico. Las personas no solamente tenemos necesidades de tipo biológico, es decir, aquellas que nos permiten estar vivos, ¿no? Sino que además tenemos otro tipo de necesidades psicológicas, de desarrollo, de ocio, etcétera, y sociales, que en este momento estoy segura que son las que más estamos echando de menos, ¿no? Y además nos duele no poder tener relaciones sociales con las personas de nuestro entorno. Bien, entonces, el conjunto de asignaturas del ciclo, agrupadas en estas 4 categorías, responden o preparan al alumno para atender los 3 tipos de necesidades, es decir, para atender a la persona, la que sea, que pertenezca al colectivo que pertenezca, de una manera global, no solamente lo que primero nos viene a la cabeza, ¿no? Higiene, alimentación, sueño, etcétera. No, no. Estén y que sean quienes sean, todos nosotros tenemos necesidades de todo tipo, de 3 tipos fundamentalmente. Por eso el modo de atención responde a esa triada. Es un modelo biopsicosocial. Así pues, las asignaturas también responden a las necesidades que van a tener que procurar satisfacer, apoyar nuestros alumnos. Insisto en que después, cuando hablemos de metodología, voy a volver otra vez a las asignaturas transversales para que vean la importancia que tienen en nuestro ciclo. El ciclo en este momento es de modelo B, es reciente, en un principio fue modelo A. En este momento, en primero, está en torno a un 40% de las asignaturas de las horas en euskera y un 60% en castellano, pero estamos en proceso de aumentar el porcentaje de horas que se dan en euskera. Sin embargo, en segundo, los porcentajes se invierten y más o menos, grosso modo, ronda un 60% en euskera y un 40% en castellano. Esto es debido a que el alumnado que acude al ciclo, se interesa por este ciclo, es muy diverso. Vale, ya hemos visto qué es lo que van a estudiar, qué modelo de cuidado van a desarrollar. Vamos a ver ahora dónde van a trabajar, qué espacios son los que disponemos en la escuela para impartir estas asignaturas y preparar al futuro profesional. Bueno, pues son en realidad 2. El domicilio y las instituciones. De manera que esta foto es real, ya sé que es un poquito pequeña, pero es lo que tenemos en estas circunstancias de presentaciones online. Este es nuestro taller de instituciones, es decir, es un espacio amplio que simula una institución, una residencia, un centro asistencial, un centro de día, en fin, lo que os podáis imaginar. Y aquí hay una puertita, no sé si se ve muy bien, y abre un espacio más pequeño que simula un domicilio, con cocina, espacio para las tareas domésticas, baño, habitación y un pequeño salón. De manera que los alumnos, además de recibir formación en un aula tradicional, la mayoría de las horas están en el taller, en nuestro taller, donde desarrollan actividades tanto en un espacio como en otro. Esto va dirigido un poco a acercar también de alguna manera y dentro del propio centro, de la propia escuela, la realidad del ciclo al alumnado. De manera que en el taller, en este espacio, que ahora se me ha ido el puntero y no lo encuentro ahora, en este espacio van a trabajar tanto asignaturas del área o del ámbito sanitario como del ámbito psicosocial, es decir, actividades, creación de herramientas, etcétera, para promocionar, para satisfacer esas necesidades de las que antes hablaba. En la casa,
en el domicilio, que está aquí, ya se ve que es muy pequeñito, pero bueno, vamos a echarle un poquito de imaginación, ¿vale? Trabajan aquellas áreas de la atención domiciliaria. Responden al mismo modelo de atención, sin embargo, el espacio es diferente. Es diferente, bueno, tiene pequeñas diferencias la atención en una residencia, en un centro donde hay más residentes, donde la estructura y la infraestructura es completamente distinta, que hacerlo en el domicilio particular de un usuario, de alguien, de una persona que solicita ese apoyo, pero dentro de su propia casa, en su propio mundo. Ahí está la diferencia. Pero también he señalado dos espacios. Bien, tenemos otro ámbito más, un tercer ámbito, que si bien no dispone de un espacio físico concreto, los alumnos también lo trabajan. Mirad, es la asistencia. Tenemos un dispositivo de simulación de llamadas entrantes y salientes para que el alumno sea capaz, aprenda a gestionar apoyo, atención a distancia, que eso es la teleasistencia. Tenemos aquí una fotografía de un dispositivo de teleasistencia que habitualmente suelen tener, suelen disponer las personas que viven todavía en su propio domicilio. Entonces, en realidad son 3 espacios, aunque solamente tengamos 2 espacios físicos. Este es un poco virtual. A través del simulador, los alumnos aprenden cómo se gestionan esas llamadas entrantes y salientes para dar apoyo, de acuerdo a este modelo, a través del sistema de teleasistencia de Telelagunza. Bueno, esto es lo que hacemos. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos, la metodología. Nuestra principal preocupación es acercar la realidad de estos colectivos a los que van a atender lo antes posible, que el alumno los vea, los sienta, que entre en contacto con esa realidad. Entonces, para ello, además de todas esas actividades en el taller, etcétera, en la escuela, que al fin y al cabo son académicas, procuramos organizar visitas a centros de distinto carácter para cumplir ese objetivo. En las visitas a centros no solamente entran en contacto con los usuarios, con los residentes, sino además también tienen las primeras informaciones, el primer acercamiento de la estructura de un centro de este tipo, la infraestructura, el tipo de profesionales que trabajan, incluso la manera de trabajar, de gestionar ese apoyo, ese cuidado. Pero también, una vez a la semana, los jueves concretamente, en grupitos más pequeños de 5 o 6 personas, bajan a Ordizia, o sea, participamos en el programa WACEN, que está organizado por el Ayuntamiento de Ordizia y algunas instituciones más, lo hacen de manera voluntaria, bueno, pseudo voluntaria, porque nosotros organizamos la actividad en clase y bajan los jueves, quiero decir que no lo hacemos de manera pseudo voluntaria, vaya. El objetivo es que entren en contacto con esos colectivos, con esas personas, ¿no? Que los vean por primera vez, que los sientan, que hablen con ellos, que es lo que hacen. Entonces ya veis aquí a 3 de nuestras alumnas con el chaleco identificativo correspondiente en uno de esos paseos. Entonces durante 2 horas y media, creo, poco más o menos, pues los pasean, bien en silla de ruedas o bien del brazo, etcétera, si el tiempo lo permite, y si el tiempo no lo permite, desarrollan bajo la coordinación pues, de Osakidetza y de los animadores socioculturales del ayuntamiento, distintas actividades en el hogar del jubilado. Yo que sé, pueden ser baile, gimnasia, y luego toman un pisco labis, un caldito, y se vuelven con ellos, siempre con ellos, y se vuelven a clase. Es una manera de cortar el desarrollo pues, más o menos académico de la enseñanza y permitir al alumno fomentar en el alumno pues, otro tipo de inquietudes, ¿no? Y que lo vean desde el principio. Esto se lleva a cabo durante el primer curso. Normalmente desde octubre hasta abril, porque en abril ya entran los exámenes, etcétera, entonces solemos cortar ahí la participación. Muchas veces, además, hacemos una fiesta final, pues el último día de los paseos, y van todos los alumnos. Este año no ha podido ser por las circunstancias evidentes, pero bueno, junto con las visitas y el programa WACEN nos parece que es una manera de lo que os comentaba antes, ¿no? De que entren enseguida en contacto con los colectivos a los que van a atender
con los que van a trabajar en un futuro no muy lejano, además. Bien, este es un pilar de nuestra metodología. Y el segundo pilar es nuestra manera de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale, que estamos en clase ordinaria, sí, y que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje más o menos tradicional, sí, pero 4 veces en primer curso y a lo largo de todo el curso en segundo, ya os voy a explicar cómo, les planteamos situaciones para que las resuelvan. Es decir, en primero, y a esto le llamamos reto, perdón, que no he dicho el nombre, a esto le llamamos reto de ronca, ¿vale? El primer reto que se plantea en el primer curso tiene como objetivo únicamente acercar la metodología. Es probable que igual los alumnos no hayan participado, no hayan trabajado nunca con una metodología de estas características y lo hacemos para eso, para acercar la metodología. No tiene tanto peso académico como el resto de los 3 que se plantean. Bien, entonces, suelen durar 1 semana y media, dependiendo del tipo de caso, de situación que se les plantee. Esto se hace de esta manera. Los profesores en el equipo de aula planteamos una situación con una serie de características y algo que tienen que conseguir, unas tareas que tienen que realizar. Y durante ese tiempo no hay clases tradicionales y todo el tiempo que permanecen en la escuela lo dedican a la solución de ese caso. De manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se invierte completamente. Puede ser escucho, estudio y ahora hago examen y a ver lo que pasa, sino que al revés. ¿Por qué? Pues porque en estos retos, en estos roncas que planteamos a los alumnos, a los distintos grupos de alumnos, puede que haya contenidos, puede que tengan información que ya la han escuchado en clase, que incluso se han examinado de ella, pero también habrá seguro conceptos, procedimientos, etcétera, que no los han visto, es decir, que nosotros no los hemos explicado. De ahí la inversión del proceso y pasa a ser inductivo-deductivo. Quiero decir que sin haber visto nada, sin que me hayan explicado nada y a través de la práctica, del contacto, de la necesidad, al fin y al cabo, voy a adquirir ese conocimiento por un camino inverso. Y aquí es donde, lo que les he dicho antes, las asignaturas del cuarto grupo que teníamos señalado en la diapositiva cobran una importancia vital, esas asignaturas transversales, porque a través de ellas coordinamos el trabajo en valores, en actitudes, es decir, no todo es conocimiento y para nosotros, especialmente en este ciclo, nos interesa que los alumnos también adquieran esas rutinas, que le den importancia a trabajar en grupo, a que el trabajo en grupo es indispensable, que cuando vayan a trabajar en cualquiera de los espacios que hemos señalado anteriormente, van a trabajar en grupo. Lo que hago yo, de lo que haga yo va a depender lo que haga mi compañero y al contrario. Entonces, claro, dividimos el grupo grande, el grupo clase, en grupos pequeños y lo asignamos a un reto. De manera que hay en el transcurso de ese proceso para conseguir la respuesta que nosotros les pedimos, van a tener que relacionarse 4, 5, 6 personas que igual pues ni siquiera han hablado, por ejemplo, porque los grupos hay veces que los decide el azar y otras veces los hacemos nosotras. Con lo cual, es por eso, el objetivo es que trabajen con gente distinta, que visualicen cuál es el objetivo y que se organicen. Y sepan, ya he vuelto a perder el puntero, lo siento, aquí, sepan cuando surjan, si es que surgen, arreglar conflictos. Todo grupo tiene sus momentos y hay momentos de crisis que hay que abordar, de manera que en esas asignaturas transversales tan importantes se les proporcionan también herramientas para realizar esas tareas. ¿Cómo se hace la evaluación de los retos? Claro, llevan una nota, evidente, pero es que esa nota no solamente la ponemos los profesores, sino que se la ponen ellos mismos, sus compañeros de grupo, a través de la autoevaluación y de la coevaluación. En 2 palabras,
al final de cada reto, cada uno de los alumnos y alumnas evalúan su propio proceso, su propio desempeño en ese reto, en ese trabajo. Es decir, cómo he trabajado yo y me pongo una nota. No solamente numérica, sino también cualitativa. Y encima lo explico. De la misma manera, mis compañeros de grupo evalúan mi desempeño y después los profesores. Esa evaluación, esa triple evaluación, se analiza, se comenta en una reunión del grupo de profesores con cada uno de los grupos que se ha hecho o que han abordado el reto en lo que llamamos nosotros feedback. Y ahí se pone manifiesto pues, no solamente la nota, si les parece bien, sino además también los sentimientos y emociones que han sentido, que han experimentado a lo largo de ese proceso, ¿no? De esa semana y pico en la que se han autogestionado, el grupo se autogestiona, el profesor está como un recurso más durante ese periodo y pues nos comentan qué es lo que ha pasado ahí. Además de procurar también introducir prácticas de tipo role-playing en las que los alumnos escenifican pues alguna situación, una situación más o menos real, que tiene que ver con la atención a los colectivos que hemos visto en la primera diapositiva. En segundo, la característica fundamental es que solamente tienen un reto que va a lo largo del año, que se realiza, se alimenta a lo largo del año, desde septiembre hasta marzo. Recordar que es ahí donde acaba la formación académica, por decirlo de alguna manera. Creando un proyecto de una empresa, una idea creativa de una empresa de este ámbito, del ámbito del cuidado, de la atención a esos colectivos. Bueno, os quería enseñar en la foto uno de los grupos que ganó el año pasado un premio. Estos proyectos de empresa me refiero a empresa del ámbito, ya os voy a decir ahora. Se presentan en una feria que alberga a todos los centros de Euskadi y se reparten una serie de premios. Y bueno, pues tuvimos la gran suerte de ganar un premio el año pasado. Aquí está el grupo del año pasado que ganó el premio. Contentísimos. Y bueno, pues decía lo de la empresa para que se entienda bien, ¿no? Por ejemplo, este grupo que ganó el premio era una academia de baile para personas mayores y con discapacidad física, creo recordar. No me acuerdo muy bien, pero vamos, hemos desarrollado o han desarrollado, porque los hacen ellos en los proyectos, proyectos como un centro de terapias alternativas, una academia de baile, bueno, la academia de baile creo que ya la he dicho, o un hotel específico para personas con discapacidad física e intelectual, etcétera. Bien, esto es por lo que se refiere a la metodología. Bueno, y como una imagen vale más que 1000 palabras, creo, mi compañera Lorea os va a poner un vídeo donde no solamente hay imágenes, sino además la opinión de nuestros alumnos de primero de este año. Gracias. Eskerrik asko. Funtzionamendua eta beraien iritzia zein izan den aurtengo ziklo honetan. Nik beste batzuk pentsatzen duten bezala, aurten zikloa bakarrik zala menpekotasun egoeran dauden pertsonei ipurdi garbitzea, baina ebaluazioan aurrea zoatzen eran konturatzea hori bakarrik ez dela, horrez gain beste gauza batzu dela horren atzean. Este ciclo es muchísimo más, es saber trabajar con una persona, saber ayudarlo emocional y físicamente. Y no solo estudias para lo que vas a trabajar, sino que también, sin darte cuenta, aprendes para tu vida. Voy a hablar de Walden, que es un programa organizado por el Centro Social de Jubilados de Ordizia y consiste en hacer unos recorridos por los alrededores de Ordizia y así, pues, por ejemplo, nosotros bajamos cada jueves desde Goierri en grupitos de unos 5 o 6, entonces pues nos ayuda a desenvolvernos con ellos y aparte pues para ellos también les alegra que vaya gente joven allí. Beti sentzatzearekin etortzen naiz, azken baten zuriak joan
pozik ikustek poza emateizu, eta beste alde batetik, Aitona da zurekin komunikatzea, bai guretzat eta bai beraientzat positiboa. Bueno, nik hasieran eduki nuen beldur pixkat. Dena berriak banez, nekin aurkituko nintzen, ze jendeekin, ze irakasleekin, nola jugotan, metodok, eta dena. Baina, bueno, egunak pasatzen juntzianen eta dena ezagutu juntzianen dena asko zobeto. No hay que tener miedo a eso porque al final, tanto tú que vas nuevo allí, todos tus compañeros tampoco seguramente no conocerán ni a los profesores ni a los compañeros nuevos. Entonces, pues, o sea, no pasa nada por eso. Y también a la gente le sucede que piensa que los profesores, una vez que sales de eso, que ya no te van a ayudar y que tendrás que hacer tú todo. Y bueno, yo digo que no, que al final los profesores te ayudan y están para ayudarte y cualquier duda que tienes puedes ir tranquilamente ante ellos y te van a resolver la duda y te intentarán ayudar en todo lo que puedan. Ni zikloa definitzeko erabiliko nukeen izan laguntza da, eta menpekotasun egoeran dago pertsonagatik behar duen zeregin eta laguntza dalako gure helburua talentasun. Lo primero es el respeto, porque ese es uno de los principios básicos para saber tratar a las personas de tercera edad. Y bueno, no solo a ellos, sino a todo el mundo. Ayudarles en su día a día, que no hacerlo tú, sino ayudarles a ellos, porque ellos lo saben hacer. Y si no saben algo, pues tú ayúdales, no hagas todo. Ser pacientes, ellos lo saben hacer a su tiempo, si necesitan más tiempo, pues más tiempo, y si necesitan menos, pues menos. Preservar su dignidad y, es decir, no humillarles, respetar sus hábitos y costumbres, hablarles con normalidad y no como si fuesen tontos. Bueno, nik ziklo hau hitz baten deskribitu beharko baldin badu enpatia izangotan, ze azkenen guk sentitu behar dugu pixkat, beste baten leku jarri behar dugu pixkat biak sentitzuna eta jakiteko nola jolastu. Eta adibidez, gezki baldin badago, zutatzen nahi baldin badugu itzein eta guk ez baldin badio laguntza o adierazten ulertzaio la situazioi, bazkenen beak bai galdu gezki sentitu. La responsabilidad. Al final, en un futuro trabajarás con personas y ahí no hay margen de error. O sea, no es como en un taller rompes una pieza y bueno, pues haces otra. O sea, ahí tienes una sola oportunidad y al final si no eres responsable, pues no vas a poder transmitirle a la otra persona la seguridad que ella está pretendiendo que tú le des. Entonces, pues si tengo que destacar una palabra es responsabilidad. Bueno, mila esker. Me gustaría para terminar hacer una pequeña reflexión, o lanzarla al menos. Esta situación que estamos viviendo, nosotros consideramos que ha puesto de manifiesto la importancia de estos profesionales, el valor del cuidado que ofrecen a estas personas. Nada más. Mila esker. Guain, zure galderak, zuen zalantzak, argitzeko prest. Bale, kaixo, txatean Amaia galdera bat egin digu eta horri erantzuten saiatuko gea, bale? Galdetzen du, hau aukeratzen badegu, goi mailako zikloan badago aurrezkuntza egiteko aukerarik? Bale, galderari erantzunez ez, Aitziberre galdetzen zuen, hau ikasitako aurrezkuntzako goi mailako ziklo bat egin zezaken. Bai, ez dakite lehenengo hitzaldia entzun dezun, azkenen erdi maila ikasi ondoren, goi mailara sartzeko aukera dago. Goi mailetara sartzeko 3 aukera ezberdin dare. Erdi maila bat egitea, batxilergotik sartzea edo froga bat egitea. Beraz, badago aukera goi mailara joateko. De hecho, orain bigarren mailan dauden ikasleak, bukatzen ari dianak, batzuk, bat baino gehiago, ideia horrekin daude. Eta txatean ez da galdera gehiagorik egon. Ni galdera bat daukat egiteko, horren jarraipena da. Hori, ziklo hau egin ondoren,
beste ziklo, osea, goi mailako ziklo bat, baina honekin jarraituta, ez aurrezkuntzakoa, baina honekin jarraituta badago aukera egiteko, osea, ez dakit, eta zuek, eta beste honekin ere, zuek badaukazue hori egiteko aukera, edo zuek deribatu dezakezue, noa jun, edo gidatu, zer egin, hori da galdera. Bale, Goyi, zuk igual gehiena, erantzuteko gai? Ane zea, ez da? Bai, ane ondo, bai. Berdin, bale. Bai, Momentuz ez da. Bale, oso ondo. Momentuz goi mailakoa ez da. Osea, jarraia bezala, ez da momentu hontan. Ez da, osea, dare, beste arloko goi mailako zikloak. Esan bezala, aurrezkuntza, inserzion. Baina, hontan, momentuz, bai? Bai, baina hobeto Goyi, bai. Gelditu indaparo. Eta ez daukezue 2 urte barru bukau ondoren aukera egingo den edo? Ez dakigu, hori ez dakigu. Hori badakizu, hezkuntza sailak banatzen ditu zentroi beste ziklo berri bat jartzeko, martxan jartzeko. Orduan, momentu Bale, eskarrik asko. Eskarrik asko. Eta ez dakigu. Ez horregatik, horretarago gare. Gero beste gauza bat, ja ez dakit galdera gehiago daren, baina datorren urteako azteko eta ze perspektiba edo nola ikusten dezue? Karo, berrie da, behaie juteko, bueno, ez dakit, aber nola ikusten dezuen zuek? Barkatu, nik ez dut ondo ulertu galdera, errepikatuko duzu mesedezanen? Bai, datorren urten, karo, gauren egoerakin edo, aber nola ikusten dezuen ikasle berrik juteko, edo azteko, edo, porque, karo, oain galduta dare, baina gero galduago egongo die. Usted, gutxienez hoi usted. Bale, orain ulertu. Esaten duzu koronavirusan egoera honegatik, Bai, egoera honegatio, bai. Gero, ondo ongo balitz, azten da irailean, denak eskola, eta hoi, baino, ez dakit. Azkenean eskolara buelta eta abar, gure kasuan, osasun sailak eman behar du baimena lehenengo, eta gero hezkuntzak eman behar digu baimena. Zentroak irikitzeko, ze datatan irikitzeko, eta nola antolatu behar dugun beraien itzulera hori. Printzipioz egoera hobetzen doa, pixkanaka, eta pentsatu nahi dugu aukera izango dugula itzultzeko irailean eta kurtsoa ondo hasteko. Hori pentsatu nahi dut, hori espero dugu. Kurtso bukaera arraroa izaten ari da, eta espero dugu egoera pixkanaka hobetzen dijoalako gehien bat. Ez dakit erantzun dizudan, Ane. Bai, ez dakit, gero bestela zuek abisauko zenuten zer egin, nola egin eta guzti hoi, suposatu dut, ez? Bai. Eta ikasleekin ere bai, ze plataforma erabili, gure kasuan adibidez gertatu izan zen, lehenengo egun batzutan, plataformetara egokitu, berai esplikatu, eta tardatu genuen materia akademikoa ematen. Ulertzen zaidan moduan, ez? Egun batzuk, ohitu arte, badanok, bai beraiek eta bai gu ere, danontzako egokitzapen momentu bat izan da. Eta gero, akademikoki ere egokitu behar dugu nola eman, han bertan, Goyik aurkeztu duen tailer hortan eman ezin daitekeena. Azkenean tailer fisiko bat daukagu gauzak egiteko. Orduan egokitu egin dugu gaiak eta temarioak beste era batera emateko, ez? Baina pentsatu nahi dut irailean gauzako beto egongo direla. Hori espero dugu, denok gutxinez. Denok. Bai. Eta gero, azkeneko aia, plaza aldetik kupo bat dau, edo ez dakit aukera, porque claro, igual apuntatzen zera, eta gero ez daukezu limite bat dau jendentzat edo. Bai, nik erantzuko diot. Bai, Goyi, esan Goyi. Bale, gure limitea da 25. Hezkuntzak markautako limitea. 25 ikasle talde bakoitzen, eta talde bakarra daukeu, baina normalean ez deu izaten arazorik zearekin. Normalen danak sartzen dira, apuntatzen diren guztik. Oain arte izan deu 20, 22, 23, 19ko taldek. Osea, ez da problema, ez dut uste problemaik izango dezunik matrikulatzeko garaian.
Bale, eskerrik asko orduan, Ez horregatik. Nik ere goiekin ados, ez? Adibide bezala, oantxe lehenengo mailan 20 ikasle dauzkagu. Osea, eta bigarren mailan 22 zeuden. Orduan, arazorik ez da espero izatea bentzik. Bale, eskerrik asko. Bale, eta Amaia galdera bat egiten du baita. Bestetik, farmazia edo erizain laguntzaile kursorik ez da aipatzen. Ez dago horrelakorik? Goierrin ez. Goierrin arlo sanitario eta soziala eta hau da bakarra. Goierri eskolan esan ez, gero aurrezkuntza ordizin ematen da, eta gero erizain laguntzaileek eta tekniko farmazian eta horrelakoak horiek Tolosan edukitzen dira Inmakuladan. Goierri eskolan ez dago arlo honekin erlazionatutako beste ikastarorik, beste ziklori bakatu. Bai, eratzen dizut? Bai, perfecto. Bai, eta gaina hau da erdi mailakoa eta zu galdetzen ari zinenak goi mailako zikloak dira. Hori, baina horiek Tolosan daude. Osasungintzakoak Tolosan daude Inmakuladan. Gero, edozein zalantza nolabat berandu sartu dan, Aitziber, grabatuta dago, eman degune adierazpen guztia, eta Goierriko web horrian zintzilikatuko da. Orduan, ikusteko inongo zailtasunek ez duzu izango. Ez Aitziberrek edo beste norbaitek berriz ikusi nahi baldin badu, zintzilikatu egingo dugu eta ikusteko aukera izango duzu. Eta orain zeo zer baldin badaukezu, Aitziber da pixka beranduago sartu dana, ez da? Guain da momentue, bota eta lasai. Zaiatuko gea. Bale, ez du ematen, galdera gehiagorik. Beste partaideak, badaude beste jende gehiago, beste galderarik. Es momento de aprovechar para hacer cualquier pregunta relacionada con este ciclo. Es el momento y los que podáis, queréis abrir el micro o a través del chat, estamos para poder contestaros. Vale, eskerrik asko, Amaia. Zeo zer ez badezu ulertu, euskeraz eman dut. Aurkezpenen, bota, hau da momentue. Eta gero, zalantzak argitzeko eta nik uste bideo ikustetik gain, web horrian daukazuen informazioa ikasgai zehatzakin eta abar ikustea ere gomendagarria izango zaizuela. Bai, hor asaltzen da, gune hori, ziklo bakoitzeko gunetan, hor diapositiba baten asaltzen dien fitxak eta deskargatu egin daiteke baita ere. Hor asaltzen da, orduk, modeloa, en fin, inserción laboral uste baita ere, gauza guztik, zehatzagok. Txatean idazten ari naiz. 20 minututan, ematen ezin diene. Txatean idazten ari naiz, informazio gehiago behar izan ez gero, ze korreoetara ere bidali dezaketen. Bai, komunikazioa @goierrieskola.eus. Honekin zesan nahi dut, ziklo konkretuekiko balima da, pasatuko digute galdera, eta orokorra balima da, zuzendaritzatik da, erantzungo dizu. Zerbait gehiago behar izan ezkero, informazio gehiago, hori izango da korreo elektronikoa, edo helbide elektronikoa. Bale, azkenen da komunikazioa @goierrieskola.eus. Eta horre dozein zalantza izan ez gero, erantzuten saiatuko gara. Beste galderarik ez balima dago, nik uste dut, Lorea, Goi eta nire partetik, ez da ere. Ez dago ezer gehitzekorik, badakizue nun ikusi dezakezuen grabaketa, badakizue nun egin zuen galderak, eta mila esker parte hartzeagatik. Bueno, eta nahi dezuenean, eta egoera aldatzen bada, igual antolatuko dugu beste saio bat, hor diapositibatan ikusten zan tailerra erakusteko. Bai, moztu egin zaio, eta ikusteko, bertan ikusteko. Bai.
Hoi tailerrak eta bertan ikusteko esaten dut, beste saiotxo bat antolatuko deula baita ere. Baina, hau da, egoera aldatzen da eran. Egoera markatzen ditu gure pausoak. Hori da. Hori da. Bale, besterik gabe, mila esker, parte hartzeagatikan. Mila esker. Mila esker eta animatu, apuntatzen. Animatu. Bai, txatean esate dute ondo izan, denori eta asteburuan, eta eskerrik asko guri, eta zueri parte hartzeatik anaitzi ber. Hori da, zuei bai. Bai. Mila esker parte hartzeagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Hori da. Oso ondo bilera moztuko dut, bale? Bale. Arte, eskerrik asko. Gero arte, mila esker, agur.